Entonces arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Ariel Galeano, por favor, presenta su nombre y medio. Buenas noches, Ariel. Claudia Blanco para Tigo Sport. Consultarte por qué no se puede llevar la victoria el día de hoy particularmente, y un Guaraní un poco impreciso en ciertos aspectos, en ciertos pasajes del partido, y mejor en el primer tiempo que en el segundo, donde le costó un poco más. ¿Cuál pensás o por dónde pensás que pasa justamente este empate? Y consultarte qué valor se le da, porque son el primer equipo que en este clausura rescata el punto de esta cancha tan complicada. Bueno, Claudia, primeramente te saludo, decirte un breve resumen de lo que te dije antes. Te admiro mucho, estoy escuchando las veces que estás en la transmisión y la verdad que hacía análisis muy buenos. Eso personalmente primero quería manifestarte. Yo creo que fue un partido que sabíamos que iba a ser sumamente difícil. Enfrentamos al puntero del campeonato hasta hoy, momentáneamente, ¿verdad? Yo creo que es un equipo que está trabajado hace bastante tiempo, un equipo que ya con el cuerpo técnico anterior tenía la gente que hoy está al mando del cuerpo técnico actual. Tienen una línea de trabajo que con los años se ha vuelto muy fuerte. Y así también con las incorporaciones que están teniendo año tras año. Yo creo que es un equipo que no por nada está en la parte alta de la tabla. Y bueno, venir acá, como bien decía, es sumamente difícil por lo que es el viaje. A mí me ha tocado venir muchas veces. He trabajado aquí en 2 de mayo como entrenador años atrás. Y bueno, sé lo que es jugar acá, sé lo complicado que se torna un poco llegar a disputar partidos en este hermoso escenario. Y bueno, yo creo que hay cosas muy buenas, hay otras por corregir. Siempre los partidos de 90 minutos tienen esto, ¿verdad? Que de repente uno termina los partidos con sabores agridulces, porque siempre hay cosas buenas y siempre hay cosas que realmente se tienen que corregir, ¿verdad? Yo creo que el equipo en cierto modo se apuró en varias ocasiones para tratar de romper el esquema de 2 de mayo. Eso hizo que por ahí perdamos pelotas a veces rápido, a veces cuando parecía muy clara la acción de ataque perdíamos un poco rápido y recibíamos transiciones. De más está decir que enfrentamos a un gran equipo que se lo ve bien trabajado también y que bueno, eso hizo también que a nosotros se nos torne difícil el partido. Nosotros jugamos con un esquema, digamos, de conversión a la hora de tener la pelota y a la hora de no tener. Cuando teníamos la pelota buscábamos jugar con 4-3 y sin la pelota jugar 4-3-3 o 4-5-1, como uno quiera llamarlo. Eso obligaba mucho a que el lateral derecho, sobre todo Armando, tenga un desgaste muy importante en el ida y vuelta, y le permitía un poco también a 2 de mayo recuperar y atacar rápido por ese sector. Más allá de eso, yo creo que tuvimos nosotros muy buenas chances de gol. Los 2 equipos tuvieron chances de gol, no sé cuántas realmente, pero considero que las nuestras tuvieron muy buena calidad en la ejecución y la construcción de esas acciones, ¿verdad? Me parece que cuando bajamos revoluciones con pelota, somos un equipo que sabe dañar muy bien al rival, y cuando nos apuramos es como que perdemos por ahí la pelota o se divide muy rápido, ¿verdad? Son aspectos a corregir. Somos un equipo en construcción, somos un equipo que tiene un mes trabajando juntos. Por ahí también necesitamos un poco más de tiempo para que las ideas se vayan consolidando, para que el equipo vaya terminando de crecer, porque aún estamos en un trayecto en el cual necesitamos que vayan corriendo los partidos, así el equipo también se va sintiendo más suelto a la hora de jugar con pelota. Y sin pelota, con un esquema muy bien trabajado del rival, creo que fuimos bastante ordenados. No le permitimos a 2 de mayo tener muchos pases filtrados en mitad de cancha a la espalda de nuestros volantes, y ese era un objetivo también sin pelota, ¿verdad? Sabíamos nosotros que ellos tenían buena fluidez de juego, similar a al partido que hicimos con Libertad, por ejemplo, donde tratamos de neutralizar en bloque medio o bloque bajo sus posibilidades de triangulación, y algunas veces salieron y otras veces no, claramente, pero pienso yo que hicimos un buen trabajo y no es nada sencillo sumar puntos en este escenario, ¿verdad? Sinceramente, esto es un proceso, son 22 partidos. Por ahí perdimos 2 puntos, pero realmente el equipo
está creciendo, ¿verdad? Esa es mi conclusión. Pero consultarte también por lo de Méndez. ¿Cómo lo viste? Es cierto que no concluyó los 90, pero dentro de todo me parece que puede ser un aporte bastante importante para esa posición. Bueno, realmente lo que nos pasó con él es que trabajó toda esta semana con nosotros. Trabajamos mucho tácticamente en sus funciones y bueno, lo perdimos en 2 días de entrenamiento en la previa del partido. Él no entrenó el día de ayer y tampoco el día de anteayer por una molestia que tuvo ante un esfuerzo que hizo en el entrenamiento. Gracias a Dios no tuvo una lesión muscular, fue una lesión de tendón que le impidió entrenar los últimos 2 días y bueno, aún así nos jugamos por ponerlo en la cancha para que ya se vaya adentrando a lo que es nuestro fútbol, que tenga ya minutos y más en un escenario como este tan complicado, confiando en su jerarquía y bueno, yo creo que ha hecho un muy buen partido y era natural un poco que íbamos a tener que sacarlo antes de que termine el partido. Finalizamos la conferencia de prensa. Ariel Galeano, muchas gracias para todos.